Hola, este es un video introductorio hacia la obra de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas, en donde se va a tratar de vincular la idea de que el surrealismo está bastante presente en esta obra y también que existe un vínculo entre Lewis Carroll y Dalí. Todas estas ideas son de Max Brustein, que las saqué en la edición de un libro de Princeton que celebra el 150 aniversario de la primera publicación de Lewis Carroll. En el idioma de Alicia en el País de las Maravillas sería el sesquicentenario, espero haberlo dicho bien, en donde dice Mark Brustein que en realidad la obra ya presenta unas ciertas características, por así decirlo, del surrealismo, ya que es una obra en donde continuamente estamos hablando de rebeldía, revolución, se nos presentan paradojas, se juega bastante con la distorsión del espacio y tiempo, también se juega con la lógica y también con las proporciones de los tamaños. Continuamente el espectador está en un estado de no creer lo que se le está presentando en la obra o en la pantalla, ya que también existe una versión tanto de película como animada y en live action. Y también existen los juegos de palabras, la asimilación de los sueños, que es algo típico en la obra de Dalí. Y también se nos trata de demostrar o mostrar la naturaleza inefable de la experiencia de la infancia. En esta edición se nos dice que vamos a tener una experiencia como lectores del siglo XXI, de la lectura de lo que fue la obra de Lewis Carroll y teniendo ese mismo sabor del siglo XIX, pero a través de la ilustración del siglo XX de Dalí. Entonces es una gran experiencia, por así decirlo. Eh, una de las características que se comenta es que en estas obras tipo surrealistas se trata de mostrar cómo la locura en realidad es un tipo de sabiduría. Esto de aquí es bastante típico, de hecho, del personaje del sombrerero loco, en donde sus disparates pueden llevar a una profundidad más allá de la experiencia humana o de la experiencia en el mundo de Alicia en el País de las Maravillas. No solamente hay una vinculación en las características, sino también en el proceso de creación, ya que el proceso de creación de los surrealistas ha sido comentado que de manera autómata, es decir, de simplemente rellenar los espacios que han faltado, sin pensar, simplemente por rellenar. De la misma manera nos dice Lewis Carroll que él la primera vez que se le ocurrió esta obra simplemente se le estaba comentando a sus hermanas mientras estaban en un barco, mientras navegaban el río Tennessee. Támesis, perdón, el río de Támesis, en donde él simplemente decía que él no estaba queriendo algo, él no tenía algo que contar, sino simplemente estaba diciendo algo por rellenar el espacio, por rellenar el silencio. Entonces está presente la idea del automatismo. Otra característica presente es que el collage es una técnica bastante empleada tanto en las obras surrealistas como en la obra de Lewis Carroll. En las obras surrealistas a través de partes visuales en donde se trata de vincular diferentes figuras, ya sean diferentes símbolos, y en la obra de Carroll en cambio son la unión de diferentes palabras o de invención de neologismos en donde simplemente existe el sinsentido. De hecho, la palabra Jabberwocky es una de las palabras que inventa y es un neologismo totalmente sin sentido dentro de la lengua inglesa. Otra característica también es el vestuario o cómo se nos relata, cómo se nos describe el vestuario en la obra de Carroll, ya que él dice que, por así decirlo, pudo haberse empleado la idea del cadáver exquisito, que era un juego que desarrollaban los surrealistas para implementar un poco más la creatividad y la serendipia. Para los que no conocen, el cadáver exquisito es un juego en donde, en el caso verbal, lo que se hace es que se comienza con una frase o con una palabra y después, de manera consecutiva, los demás participantes del juego van rellenándola sin pensarlo, simplemente con creatividad y serendipia. Y en el caso visual ocurre lo mismo. Se hace un primer dibujo que funciona como semilla para los demás participantes y así se van haciendo diferentes trazos hasta completar totalmente la obra y acabamos con algo totalmente nuevo o original, por así decirlo, a través de la conjunción de diferentes piezas que antes existían. Eh, en su conferencia de ¿Qué es el surrealismo?, André Breton dice que Carroll es surrealista en el sinsentido. Precisamente es que a través de la obra en donde simplemente se nos relata un mundo totalmente maravilloso, es que Carroll y la obra de Alicia en el País de las Maravillas es surrealista, porque no todo lo que se nos relata, a pesar de que tiene sentido en un sentido gramatical, no tiene sentido en un sentido de experiencia vivencial cotidiana que nosotros tenemos. También existe otra relación y ya esta relación es más de homenaje, ya que en las artes visuales ha existido continuamente referencias hacia la obra de Alicia en el País de las Maravillas, ya sea de una forma encubierta o de una forma abierta.
Abajo de la descripción, en este video, voy a comentar algunas de las obras, ya que en realidad han sido bastantes, en donde hacen referencia a Alicia en el País de las Maravillas. El artista Duchamp, para los que no conocen, Duchamp es el que puso el retrete en un museo, haciéndonos la pregunta de qué es el arte en realidad. Si un retrete en un museo es igual de artístico que la Mona Lisa en el Louvre. Entonces, Duchamp dice que Alicia es, por así decirlo, una metáfora de cómo el joven artista del mañana va a tener que atravesar el espejo para poder experimentar una experiencia más profunda y poder transmitirla hacia nosotros. Mm, Seguimos con esta idea del surrealismo, y es que el surrealismo también se puede interpretar como una forma en donde se trata de dar acceso al mundo inconsciente, al mundo irracional y al mundo imaginario. Esto ha dado mucha influencia en la filosofía y en la cultura popular. En la obra de Alicia en el País de las Maravillas, de hecho, una frase muy típica, que tal vez lo mencioné en otro video también, es el concepto de caer en la madriguera del conejo, que hace referencia a cuando nosotros por así decirlo, nos ponemos a investigar demasiado fuerte en un tema en específico. Otra relación que existe, ya es un poco más histórica, es que para los que no saben, Dalí en un momento tuvo una relación de producción o una oportunidad de producir una película con Disney. Esta película se llamaba El Destino. En las palabras de Dalí, y cito literalmente, esto era una expresión mágica del problema de la vida en el laberinto del tiempo. Esto suena bastante interesante, pero conociendo a Dalí capaz solamente era pura palabrería. En este punto se dice que ya había una relación mucho más fuerte con la obra, ya que también hubo una película animada de Alicia en el País de las Maravillas. Y justo en esos primeros trabajos iniciales que se tenía de esta obra en 1951, Dalí pudo haber sido, por así decirlo, inspiración de esta obra, de esta película que se llamaba Destino, que al final terminó por cancelarse y solamente quedaron 17 segundos del corto, como un tipo cortometraje. De allí pudo haberse sacado como que material o ideas o referencias para poder influenciar en el trabajo final o inicial de la obra de Alicia en el País de las Maravillas, que es animada. Un ejemplo que se puede ver en esta obra es la caída que tiene Alicia en la madriguera del conejo, donde se ve continuamente arquitectura victoriana que se va derrumbando o derritiéndose mientras ella va cayendo. Entonces, de nuevo encontramos otra característica que vincula estas dos obras. Bueno, que vincula a Dalí con Lewis Carroll y que vincula a Alicia en el País de las Maravillas con el surrealismo. Para los que quieren ver, por si acaso, la película, o bueno, de hecho se lanzó como cortometraje, la película que supuestamente iba a salir con Dalí de Disney, que se llamaba Destino, para recordar, en 2003. Se reelaboró a partir de esos cortos de 17 segundos, se sacó un poco más de material, como que se cogió eso de base, de inspiración para hacer un cortometraje un poco más extendido y un poco más largo, y esto se puede encontrar en YouTube. Simplemente hace falta buscar Dalí, Destino, cortometraje y se les va a aparecer. Y por último, la última relación que existe con Dalí y Carroll es que ambos tenían una fascinación por las matemáticas. De Dalí no sé mucho, pero de Carroll se nos comenta que Carroll, de hecho, él trabajaba en su vida cotidiana como matemático. De hecho, se nos dice que él fue conferencista de matemáticas y además escribió una cierta cantidad de libros. De hecho, un libro que escribió se trataba sobre la cuarta dimensión. También hay una inspiración o una relación que existe en la obra de Flatland, en donde se nos cuenta en esta obra los romances de unas criaturas que tienen una relación amorosa en una superficie totalmente plana. Entonces se va jugando bastante con los conceptos de la dimensión y de las imposibilidades que deberían existir en un mundo plano y ya no en un mundo 3D. Y por último quería comentar que el nombre de Lewis Carroll en realidad es un seudónimo. Él en realidad se llamaba, por aquí tenía el nombre, se llamaba Charles Lidwin Dobson. Y ya, eso sería todo. Luego, mañana, voy a continuar con la relación que existe entre la obra de Alicia en el País de las Maravillas
y las matemáticas, ya que como mencioné, Carroll tenía una fascinación hacia ellas y de hecho trabajó como matemático, entonces continuamente hay referencias hacia ese tipo de obras, ya sea en los juegos lógicos o en los juegos de proporciones.